podríamos empezar con tal vez el origen de de este conflicto, que no fue toda la vida así. A ver, entendemos que el Estado de Israel se creó alrededor de los años del 48, 49, la posguerra, la post-segunda guerra mundial, y desde ahí se estableció como un Estado controlador o árbitro de muchos de los intereses de Occidente en Oriente Medio o Medio Oriente, como le querramos decir. En ese marco, ahí se empieza a vulnerar el derecho de territorio de Palestina. Sin entrar en ese tema que es complejísimo y muy difícil de abordar en brevedad, básicamente, lo que tenemos es que las naciones de alrededor de Palestina empiezan a manifestarse en contra de esta irrupción israelí política dentro de la región. Y uno de los países que se opone a esto es Irán, básicamente estableciendo que había un derecho preexistente del territorio de los palestinos. Sin embargo, fue el segundo país en reconocer al Estado de Israel después de Egipto. ¿Cuándo es que comienza a ponerse aún más compleja esta situación, estos intereses políticos de ambos lados? A raíz de la revolución islámica que se da en Irán, que, hablando mal y pronto, se podría tomar como una revolución de tinte nacionalista o de izquierda, en el cual se rechazaba de plano total la injerencia de Occidente en los conflictos de los países de Oriente Medio, básicamente porque ellos entendían que el Estado de Israel estaba puesto en ese lugar básicamente para empezar a tener injerencia política en los intereses de estos países, que generalmente tienen grandes riquezas en cuanto a lo que es la energía y en la actualidad la discusión del plano nuclear. En el caso de este conflicto que tenemos hoy en día, y ya sabiendo desde dónde partimos en esta situación, a nosotros nos atraviesa en un sentido como argentinos, más allá de la cuestión tal vez religiosa o política o de los dirigentes políticos. Básicamente que Israel acusa de los atentados que hubieron en la década del 90 en nuestro país a Irán. Y en esta complejidad es que nosotros tenemos a un presidente como Milei. ¿Por qué esta complejidad nos toca en cuanto a la presidencia de Milei? Básicamente por que se alinea de plano total a Estados Unidos, y Estados Unidos se ha manifestado como una especie de tercero que pretende ser imparcial entre Irán e Israel, pero sabemos cuáles son los intereses de Estados Unidos y de los distintos miembros de la OTAN en Israel. La discusión de esta circunstancia afecta a un montón de industrias y de intereses de realmente mucho dinero. Básicamente tenemos que Irán pone en jaque esta semana la discusión del precio del petróleo, otro de los puntos que a nosotros como argentinos nos toca de lleno, básicamente por la cuestión inflacionaria y la cuestión energética, que nosotros somos un país que tiene mucha potencia a futuro en cuanto a energía. Y por otro lado, la cuestión de la defensa. La defensa trae muchísimo dinero. Se ha gastado muchísimo dinero en cuanto, por ejemplo, a Israel, en tratar de mantener el relato de que la cúpula de hierro es totalmente un sistema de defensa que ellos tienen, básicamente que bloquea misiles, que no tiene ningún tipo de debilidad. Esto ha quedado de manifiesto de que es mentira, y básicamente la respuesta incluso a eso de Israel es que básicamente ellos tienen una tecnología en la cual pueden ser muy precisos a la hora de buscar los objetivos. Recordemos que no solo ha tenido víctimas fatales, no solo de ambos lados, no solo de infraestructura, sino también de los distintos supuestos reservorios o cuarteles en los cuales se trata el enriquecimiento de uranio
para las guerras, para las armas de destrucción masiva, las armas nucleares, que esta es la gran discusión. Estados Unidos dice que Irán está enriqueciendo este material y que podría tener armas de destrucción masiva en construcción, y que eso afectaría no solo a la seguridad mundial, sino a los intereses básicamente de la OTAN y de Estados Unidos por un supuesto alineamiento de Irán con tal vez China, Rusia o incluso en países como Pakistán, en la discusión también con India. Sin ánimo de que sea un conflicto inentendible, me parece que estas menciones de estos países hacen que tomemos en cuenta que en realidad está todo el mundo en vilo esperando cómo se va dando la resolución de este conflicto, que parece no tener fin, básicamente porque la seguridad mundial está en riesgo y la seguridad económica del mundo a raíz de esta crisis. Estamos dialogando con Nicolás Bonini, él es analista internacional. Este primer pantallazo, Nicolás, me parece que fue muy claro como para darnos un contexto a nosotros y a los oyentes de dónde partimos para ir luego entrando tal vez en algunas particularidades. Recién decías algo en esta introducción, no sé si podés profundizarlo un poco más, cuando hablabas de que las tensiones también están atravesadas por cuestiones de medio ambiente, tierras y la tensión de los armamentos nucleares. ¿Cómo sería eso? Porque lo que viene sosteniendo Estados Unidos es que el desarrollo nuclear de Irán pasó de un 60%, digamos, de la supuesta nada, que era como, no, acá no hay absolutamente ningún tipo de armamento nuclear, a un 60%, en el cual Irán decía que era para otras industrias, como por ejemplo la farmacéutica, a un 80%, que es lo que sostienen algunos analistas, a favor de la posición norteamericana e israelí de Irán. Esto le daría, con la ayuda de distintos países, de fortalecer su industria y su industria de su poderío militar y empezar a construir las ojivas nucleares para empezar a tener armas que tengan largo alcance o que tengan de tipo que ellos llaman destrucción masiva. Básicamente le dan ese título pomposo para meterse en la discusión. Recordemos que lo mismo sostenían de Irak y terminó siendo, después de un conflicto larguísimo y de un montón de dinero invertido por Estados Unidos, una real mentira, y en el medio están las víctimas fatales, que es no solamente el desarrollo de un país, sino su propia población, que a nosotros tal vez nos es lejano, porque no somos un país que, salvo las barbaridades que ha hecho el gobierno de los 90 de Carlos Menem, o mismo algunas de las intentonas que tienen los distintos presidentes como Milei o como en su momento Macri, recordemos que Macri estuvo en la injerencia del golpe de Estado en Bolivia, son generalmente de un solo sector político los que intentan a nosotros meternos en las discusiones mundiales, que sabemos que no tiene ningún tipo de repercusión. Pero sí a los países del mundo les sirve darle una potenciabilidad a Irán, básicamente porque se está rediscutiendo el plano mundial de las distintas potencias. Recordemos que Rusia está en guerra con Ucrania, que China tiene latentes conflictos con su mar, con Japón y con los países que son satélites de los Estados Unidos, y la guerra comercial. Entonces, si a eso le sumás que en Medio Oriente a Israel lo empiezan a rodear y se le empiezan a animar un montón de países, como es el caso de Irán, como es el caso de los distintos grupos que no son estatales pero que funcionan como tal para el relato, como puede ser Hezbollah o Hamas, me parece que ahí hay una rediscusión primero de las posiciones diplomáticas, porque lo que está de manifiesto hoy en día, que es que con los presidentes que tenemos de carácter personalistas, están destruyendo absolutamente todas las posiciones diplomáticas históricas, y por otro lado de que si Estados Unidos se va de cualquier tipo de organismo
que tenga el control del poderío nuclear de los países, los demás terminan incurriendo también en ese mismo accionar. Recordemos que a Irán le pidieron que desinstale el desarrollo de el armamento nuclear, y la respuesta de Irán fue la creación de más laboratorios y tratar de demostrar que ellos tienen más capacidad para poder desarrollar todo este ámbito, que básicamente funciona como disuasión también. O sea, yo te demuestro que tengo este poderío militar básicamente para que vos no me vengas a atacar. Claro, alguien decía, hace poco, lo planteaba un dirigente del peronismo, para no ir a la guerra hay que demostrar que estamos preparados para ir a la guerra. Totalmente, eso incluso lo podemos ver muy muy claro en la cuestión de Corea del Norte. Corea del Norte te demuestra que es todo lo que tiene, básicamente para que los países que están tratando de meterse en esa discusión y de unificar las dos Coreas bajo el paraguas del capitalismo, si uno quisiera plantear en una cuestión, una dicotomía de izquierda-derecha, te demuestro qué es lo que tengo para que vos no me vengas a invadir. Básicamente porque estamos a un botón de que esto sea un desastre de carácter ya no solo militar o humanitario, sino también ambiental, que ahí afecta absolutamente a todos los países del mundo. Buen día, Nicolás. Está la Nayara. En esta línea que vos decías de los presidentes y demás, yo te quería consultar cómo es que nos posiciona frente al mundo estas declaraciones del presidente Javier Milei al decir que Irán son los enemigos de Argentina. A nosotros nos posiciona en una circunstancia en la cual te ata de pies y manos al resultado de este conflicto. Pero me parece que tiene una complejidad aún mayor, que es que básicamente, si bien hay grises en la normativa de nuestro país, generalmente, y lo que se estila hacer es que sea consensuado con el Congreso cualquier tipo de discusión o tratar de meternos a nosotros en una guerra de este estilo. Entonces, primero Milei, que básicamente de su presidencia lo único que hace es cometer pequeños delitos o delitos grandes en cuanto a lo que es lo discursivo y la investidura presidencial. Me parece que acá los está posicionando a nosotros primero. Supongamos que es verdad o que tenemos un juicio que esclarece lo que son los atentados de la década del 90. ¿Cómo nosotros nos posicionaría si Irán estaría demostrado que cometió los dos atentados ante esa situación? Primero, en una falta de seguridad jurídica y militar, porque nosotros no tenemos ningún tipo de manera de contrarrestar un ataque de este estilo. Y por otro lado, que no tampoco tenemos la inteligencia en cuanto a la poderío militar para poder tratar de contrarrestar esto, o tratar de preverlo. Ya se demostró en esa época, y tampoco hubo una gran infraestructura de parte de los gobiernos que siguieron en este sentido, con sus justificaciones con respecto a nuestra historia, pero no la tenemos. Por eso me parece que es infantil, es de un alineamiento que nos hace quedar en ridículo ante el mundo, porque incluso fíjense que Trump sale a apurar a un montón de países en cuanto a posiciónense atrás mío, en este tema y en otros. Sin ir más lejos, tuvimos ahora unas declaraciones a España, en la cual le decían que básicamente ellos estaban poniendo plata del fondo de seguridad militar, y que bueno, España va a tener que pagar un porcentaje más alto. Me parece que Estados Unidos quiere retornar a, no sé si ya ser el comisario del mundo, porque los países del resto del mundo tienen muchísimo poder, pero sí a alinear a ciertos países que han estado bajo su ala sin ningún tipo de conflicto y sin ningún tipo de costo de dinero, salvándose de las distintas circunstancias como pueden ser los países de la OTAN. Entonces, si Trump va a tener estas bravuconadas y Milei en una manera más burda y más chabacana va a querer hacer lo mismo, nosotros no tenemos ni la población que tiene Estados Unidos en estos temas, ni tampoco tenemos la seguridad militar que tiene Estados Unidos con el desarrollo de
de estos ámbitos que son tan complejos. Por eso creo que en el caso de Milei, a nosotros nos posiciona primero que estamos ante un payaso que llora. Mientras estaban casi que desatándose el conflicto, él estaba haciendo su show en el Muro de los Lamentos, y en estos premios raros que le entregan para que básicamente salga a decir barbaridades por el mundo. Sí, y después de todo eso, Nicolás, para también informarnos nosotros y entender, siguiendo la línea de lo que plantea Nayara como pregunta y vos como argumentación, cuando se habla de que están empezando a llegar, y esto no por una cuestión religiosa, como bien nos declarabas vos, sino por una cuestión de posicionamiento de país en un conflicto internacional, cuando Argentina, en términos históricos, ha planteado muchas veces, en algunos casos, como una visión histórica con Perón, la tercera posición, y en ese aspecto Argentina siempre fue un país de brazos abiertos para el extranjero, a la fecha. De hecho, es algo que este gobierno nacional pone en discusión, los derechos de personas que no tienen nacionalidad argentina a la hora de tener, ya sea acceso a la salud, acceso a la educación, etcétera, etcétera, que son ejes que van soltando como una visión de gestión de gobierno, y en paralelo corregime o ampliame lo que sea necesario. Empiezan a llegar, no sé si comandos israelí, refugiados israelí, y hay una expresión y hay ese mensaje que hoy tal vez circula en redes sociales, que se pueden ver en algunos canales informativos, que empiezan a ubicarse en la Patagonia. ¿Eso es tan así? Yo no tengo prueba ni información de que eso esté sucediendo. Bien. Sí, es parte de un gran rumor que históricamente se dio en nuestro país, y creo que hoy en día hay posturas de pensamiento que ante la única voz que hay en los medios de comunicación centrales, o de los medios tradicionales, que básicamente la posición de Israel es el bueno, Irán es el malo, o Hamás es el malo, y en ningún momento se discute el fondo de la cuestión. Y ante la discusión del fondo de la cuestión, lo que inmediatamente se procede a hacer es tratar de persona que avala el régimen de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Básicamente esa es la única posición que utilizan los medios nuestros, que es más que nada una cuestión obsecuente, porque yo no sé si es una política de medios que nace desde Israel hacia nuestro país. Me parece muy demasiado sofisticado para los comunicadores que tenemos nosotros hoy en día. Sin embargo, se decide esa posición, y creo que de las redes sociales se trata de traer viejos mitos o leyendas que hasta ahora no tenemos ningún tipo de prueba a ciencia cierta, ni en migraciones, ni establecimiento de colonias, como han sido en distintos momentos del mundo nuestro país refugio. Lo que tenemos a lo largo y a lo ancho de nuestras provincias, distintos lugares que hay gente de esta comunidad internacional que vinieron en tal época. Acá todavía no hay una posición cierta de que eso esté sucediendo en el país. Pero bueno, sí, ante que solamente se escuche una sola voz en los medios grandes de comunicación, entiendo que se contrarresta eso desde los streaming o desde los hilos en las redes sociales, estableciendo esta circunstancia para valorizar otra posición distinta a la de Israel. Pero hola, bueno, Nicolás, ¿cómo te va? Sí. Sergio te habla. ¿Qué tal? Buen día. En este caso de, que la Argentina tiene una posición ya muy declarada, ¿no? De forma objetiva, yo te pregunto, ¿qué rol debería de cumplir la Argentina según normativas internacionales para garantizar los derechos humanos, ¿no? Ya teniendo la posición declarada desde el presidente. Nosotros lo que deberíamos hacer es tratar desde el Congreso o de los distintos organismos diplomáticos que no sean partidarios, porque es obvio que al haber ganado la Libertad Avanza, nosotros tenemos un montón de planta política que se dedica a establecer las líneas de intereses del gobierno. Sin ir más lejos, tuvimos
a Diana Mondino diciendo cualquier tipo de barbaridad sobre el país China, e incluso coqueteando con Taiwán, metiéndonos también en otro conflicto internacional de tinte territorial, como es esa discusión. Nosotros creo que como país, o las dirigencias políticas que están en la oposición, a veces de maquillaje y otras veces de fondo, lo que tienen que hacer es tratar de, desde el Congreso, plantear cuáles son los lineamientos que están transversales a todos los partidos políticos. Básicamente tratando de buscar contrarrestar esta verborragia que tiene Milei. Si no, se plantean, en el derecho internacional se plantean precedentes que después es muy difícil poder contrarrestarlos. Supongamos que, y esperemos, ya que estamos en un programa de compañeros, que gana el peronismo en el 27. Bueno, lo que haya hecho Argentina en el tinte diplomático, uno no lo soluciona pidiendo perdón. Claro. Ya lo vimos en los 90, cuando fue que Menem envió tropas a la guerra del Golfo y envió distinto tipo de ayuda militar, o se metió en la discusión de dos países hermanos en Latinoamérica. Eso no se lo soluciona pidiendo perdón, y los países no olvidan esas cosas. Me parece que eso es lo que no se toma dimensión a la hora de hablar de la política internacional. Y con respecto a esto, y las últimas, así ya te vamos liberando y también te agradecemos por el tiempo. Hay una situación que lo hablábamos recién con el profesional del Garraham y nos quedaba también como elemento para poder ampliar, tal vez en otro programa, hasta tratándolo específicamente, pero dentro del boletín oficial el anuncio en el mes de febrero del Gobierno Nacional de salir de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y en esa lógica también el profesional planteaba el rol de Lugones como ministro de Salud de la Nación, recibiendo literalmente con una motosierra arriba de la mesa a las autoridades estadounidenses vinculadas a la salud. Vos recién planteabas, y yo estoy de acuerdo porque lo discutimos muchas veces, cuando hay escalas de violencias muy grandes que lleva adelante en la mirada del presidente de la nación, lo lleva todo el gobierno nacional con sus arterias provinciales y distritales en distintas escalas y en distintas esferas, pero esas escalas de violencia, al margen de que uno en términos humanos podría decir no, cómo habría que reaccionar o no, en términos políticos e institucionales hay mecanismos, hay márgenes más, pero en un contexto en el cual tenés un gobierno que muchas veces olvida los alcances de la Constitución, olvida los alcances de los tratados internacionales, plantea livianamente, como fue ayer día de los estatales, a 48 horas, buscar anular algo que después tiene que hacer marcha atrás, pero en términos internacionales estos pasos, la lógica, para entenderlo, es seguir planteando en los marcos institucionales donde corresponda, porque no alcanzará el después solamente con la palabra, decís vos. Sí, claro, incluso si no me equivoco, Tonioli, el diputado de Unión por la Patria, está hasta planteando el juicio político a Milei por las posiciones que tuvo con respecto a Irán. Porque lo que sostienen en la Cámara de Diputados es que, lo que veníamos mencionando, que para hacer una declaración de guerra o una declaración de injerencia política en nuestras leyes y en nuestros tratados que nosotros nos comprometemos a cumplir, básicamente tienen que pasar por el Congreso. Bueno, recordemos igual que para este gobierno el Congreso está pintado, básicamente no, ya, o sea, sí por la posición del gobierno en las distintas discusiones y los distintos vetos que se hacen a los proyectos de las cámaras, pero también porque hay una oposición cómplice que en este sentido es una postura cómoda para ellos, porque así como van a la embajada de Estados Unidos, después también se juntan con la burocracia política internacional de Israel. Recordemos que tuvimos a dirigentes de la Libertad Avanza ligados a Patricia Bullrich en Israel mediante se estaba dando el conflicto. Entonces, acá hay posiciones personales que se justifican, y de tinte por el de Milei es medio como un show que él hace, que quiere que lo acepten en una comunidad,
pero también tiene la consecuencia básicamente porque cuando él dice que Irán es el enemigo del país, también habla de que Israel ya nos salvó, no solo de Palestina, sino de Siria. Lo está planteando como el Estado que viene a preservar los intereses de, en este caso, nuestro país. O sea, está hablando por nuestro país, ya no es un panelista de televisión. Entonces, sí es causal de juicio político. Que se dé o que no se dé dependerá de los dirigentes políticos, pero creo que a nosotros nos tiene que llamar a una alerta en esto que en algún momento, y que ojalá que después de este gobierno suceda, que es la responsabilidad cívica de nuestros habitantes del país en esta temática y en las distintas otras, de cómo elegimos a nuestros representantes. Porque si vos tenés a un personaje como Milei de presidente, que lo único que hace es posicionarnos a nosotros en guerras en las cuales no tenemos ningún tipo de interés, incluso genuino político internacional. No, recordemos que estuvo Zelensky en su asunción, el presidente de Ucrania, en pleno conflicto con Rusia, y después tuvimos si no me equivoco, Agustín Romo y Mondino coqueteando con Taiwán en la discusión con China. Nosotros no tenemos ningún tipo de beneficio de eso, ni estratégico, ni de desarrollo, ni incluso en este sistema de deuda que tenemos abogante, tampoco tenemos ningún tipo de beneficio al posicionarnos acá. Entonces es un costo internacional, político y hasta de seguridad sin ningún tipo de sentido. Nicolás, a raíz de este sensacionalismo de Milei de llorar en el Muro de los Lamentos, yo te quería preguntar qué consecuencias hay que se reduzca todo este conflicto a un simple conflicto religioso. O sea, ¿cómo se toma esa denominación a nivel global? Lo que creo que se pone de manifiesto con este conflicto es la cuestión de los intereses de Occidente en Medio Oriente. Parece que eso, a partir de la década del 50, es lo que más termina complicando la situación de Israel en esta región. Pero lo que más trae ahora es la debilidad que tienen tanto Israel, que se ha demostrado con la sola demostración de conflicto o de posición y de potencia para abordar el conflicto de Irán, básicamente porque vimos caer los misiles en el territorio israelí cuando eso no sucedía, y por otro lado, que a su vez están los demás grupos estatales y no estatales, están todos debilitados. Entonces hay una rediscusión del mundo en Oriente, y ni hablemos de las posiciones de los países petrolíferos como pueden ser los Emiratos Árabes, Qatar, todo ese mundo territorial que parece blindado mediáticamente. Recordemos que Irán decide en esta supuesto alto al fuego, o en las horas previas y posteriores, termina atacando un cuartel estadounidense, una base estadounidense en Qatar. Que cuenta las malas lenguas que noticiaron a Qatar de que iban a hacer ese tipo de ataque, pero que termina siendo una demostración de poder, de que solamente ellos, si quieren, pueden atacar varios objetivos a la vez. Me parece que la cuestión religiosa nos termina sacando del fondo, que es básicamente la discusión de intereses de la industria más grande y más fácil de utilizar, que es la militar. Nicolás, ahora sí la última, me saco el gusto de preguntártelo aprovechando tu voluntad de conocimiento, al margen de lo que uno puede ir investigando, pero me gustaría poder escuchar tu visión. ¿Qué es el sionismo? El sionismo es una rama política de una religión, para mí, por lo que yo entiendo de lo que uno puede ver en el mundo. Es ante lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial, basándose en la religión, hay una cierta cantidad de pensadores que dicen, bueno, a esto hay que darle una esfera política, y para eso necesitamos un Estado. Y el sionismo se termina constituyendo fuertemente en Israel. En Israel entendemos que los israelíes son todos sionistas. No son todos sionistas. Incluso tenemos
grandes movilizaciones de israelíes que se posicionan en contra del gobierno que está Netanyahu ejerciendo. Pero sí es una posición política de cómo utilizar una religión para plantearse en un territorio, ganar un territorio y desde ahí ser parte de la discusión global. Básicamente fue una salida diplomática a lo que se estableció con el Holocausto, o sea, a esta persecución real que hubo y la matanza de millones de judíos que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Lo que se busca luego de la guerra y ya con Alemania derrotada es primero quitarle a Alemania cualquier tipo de iniciativa o de futuro desarrollo en este sentido, pero por otro lado darle un salvoconducto a lo que se llamó el antisemitismo, un salvoconducto a las víctimas del antisemitismo que hubo en la Segunda Guerra Mundial con el establecimiento del Estado de Israel. El Estado de Israel después, la burocracia política fue sionista, sí, fue sionista. Ahora, que después se tome como antisemitismo a cualquier tipo de expresión en Oriente Medio en contra de Israel, es un despropósito, porque semitas son un montón de territorios y de habitantes de los territorios de Oriente Medio. Si el sionismo básicamente ha sido muy hábil a la hora de establecerlo discursivamente para limitar cualquier tipo de discusión en contra del Estado de Israel y de los intereses que preserva el Estado de Israel.